Gracias al Señor, ¿verdad? Por este clima que nos ha dado. Ya estábamos empezando a sacar nuestros abrigos, ¿verdad? Ya teníamos listos para el frío, ¿verdad? Que ya estaba empezando a hacer el frío y que se nos viene el calorcito otra vez. Gracias al Señor, ¿verdad? Amén, aleluya. Pero yo creo que mis hermanos no deben de tener este frío que se siente, no debe ser como para ustedes como normal, ¿verdad? Calor. Gloria al Señor. Hermanos, pueden abrir las escrituras en Lucas 8:22, por favor. El Señor ya tiene hablando a mi vida, ya casi 2 meses que me habló con esta palabra, cuando estaba leyendo las escrituras. Lucas 8:22 al 25. Todos sabemos esta historia, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, Padre mío, por todo lo bueno que has hecho con nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que en este día, Señor, seas tú hablando, Padre, que seas tú, Señor, usando mis labios, Señor, que pueda ser micrófono para ti, Señor. Pasa carbón encendido en mis labios, Señor. Quita toda palabrería, Padre. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria al Señor. Como vimos, ¿verdad? El domingo pasado la hermana Petra habló sobre la fe, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? Siempre, cuando el Señor habla, siempre habla de aquí para allá, ¿verdad? El Señor, como les dije, venía hablando en mi vida con esta palabra, ¿verdad? Cuando abrí las escrituras, cuando estaba leyéndolas, ¿verdad? Aquí el Señor me empezó a hablar en Lucas, perdón. Y dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Dice que iban, ¿verdad? El Señor tenía que pasar el lago, ¿verdad? No era el mar, sino que era un lago. Y dice: pero mientras navegaban, él se durmió. Acuérdense que él era 100% humano y era 100% Dios. Y como sabemos, todo lo que había hecho, ¿verdad? Predicando, sanando, resucitando, ¿verdad? Los muertos. Y él descansó, ¿verdad? En la barca. Y dice que se desencadenó, dice que se desencadenó un viento, ¿verdad? Una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Empezó, ¿verdad? Empezó como ahorita que vieron, empezó a llover fuerte, ¿verdad? Pero me imagino que en el lago era más, ¿verdad? Era como dice que se desencadenó unas olas grandes, me imagino, ¿verdad? Y me imagino que, como sabemos, la mayoría de sus discípulos de Jesús eran pescadores. Ellos sabían, ¿verdad? Cómo manejar esos tiempos, ¿verdad? Esos tiempos cuando llovía bastante, cuando había vientos fuertes, ¿verdad? Acuérdense que Pedro era pescador, su hermano era pescador. Así es que ellos ya habían pasado por eso. Y nos dice en el 24: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, respondió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Imagínense, como les digo, ¿verdad? Ellos ya tenían experiencia en todo esto, ¿verdad? El Señor lo estaba probando, pero me imagino que esta vez les vino el temor. Ese temor, ¿verdad? El temor, dice que es un sentimiento, ¿verdad? De peligro, de miedo. Ellos temieron que tal vez iban a morir, que tal vez iban a ahogar, o no sé.
Aleluya. Gloria al Señor. Señor, aleluya. ¿Cuántas veces hemos sentido eso, hermano? Que ya sentimos ese temor, ¿verdad? De que como que ya nuestra barca como que ya empezó, llegó un viento fuerte, ¿verdad? Y como que nos movió y como que nos asustamos, ¿verdad? Y nos entró el temor a nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Yo creo que muchas veces, ¿verdad? Gloria al Señor. Y dice que fueron a despertar al maestro. Y lo que me sorprendió es de que ellos estaban asustados teniendo al Creador, ¿verdad? Junto a ellos, durmiendo, descansando. Aleluya. Ellos tuvieron temor. A eso yo quedé pensando, teniendo al Señor, vieron todo lo que hacía. Cómo resucitaba a los muertos, cómo sanaba. El Creador de la vida estaba con ellos. Sí, amén, aleluya. Gloria al Señor. Y sin embargo ellos tuvieron miedo y fueron a despertarlo. Maestro, 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 nos ahogamos, vamos a morir. Fueron y despertarlo, ¿verdad? ¿Y qué les dijo? Dice que se levantó y solamente dijo, calma. Le dijo a los vientos, ¿verdad? Es lo que me imagino en mis palabras. Calman vientos. Y los vientos se calmaron. Aleluya. Gloria al Señor. Y en el versículo 25 les dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Les dijo el Señor. Imagínense, hermanos, que habrán sentido sus discípulos, ¿verdad? Cuando el Señor les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Acaso no han visto todo lo que yo he hecho y así no han creído? Gloria al Señor. Como sabemos, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? De que sabemos que va a suceder. Esa es nuestra confianza, ¿verdad? De que el Señor si habló, sabemos que Él lo va a hacer. Gloria al Señor. Como les digo, imagínense, sus discípulos, me imagino que Pedro era el encargado en ese momento, en esa barca, era el que llevaba el timón, ¿verdad? Es lo que me imagino del barco o que tal vez era no era barco, ¿verdad? Me imagino que era algo más pequeño, como una lancha. Yo creo que él era el que llevaba el timón, me imagino, mientras el Señor dormía. Pero ¿qué pasó? Que empezó a hacer todo este movimiento. No sé si han visto en las películas, o no sé si se han subido a un barco en el mar, cómo se siente, cómo las olas los levanta, ¿verdad? Pero imagínense eso doble ahora, con viento y tempestad y las olas grandísimas y ellos teniendo experiencia, les entró ese miedo, ¿verdad? Ese temor, que fueron a despertar al maestro. ¿Por qué? Porque pensaron que iban a perecer, ¿verdad? Que iban a morir. Gloria al Señor. Y el Señor se levanta y les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿En quién han puesto su fe? ¿En ustedes mismos? ¿Han puesto su fe en otro hermano? ¿En dónde la han puesto, verdad? Es lo que nos dice el Señor. ¿En dónde han puesto vuestra fe? ¿En su trabajo? El Señor me hablaba, hermanos, como les digo. El Señor me hablaba a mi vida. Yo me quedé, dije, gracias Señor. No sé si recuerdan, yo salí del trabajo, ¿verdad? Dejé mi trabajo y entré a otro trabajo. Y luego pasaron cosas, ¿verdad? De que empezaron a revisar los papeles y yo dije, Señor. Y le empecé a decir al Señor, ¿verdad? Dije, Señor, si tú me sacaste de aquel trabajo y me metiste a ese trabajo, es para que... ¿Qué voy a aprender de ahí, verdad? Si me sacan, si me corren, ¿qué va a pasar? Yo ya no quiero regresar al trabajo porque tú me has sacado. Es lo que le decía al Señor, ¿verdad? Digo, Señor, ¿por qué me lo hiciste, verdad? Aquí vengo, tal vez me van a avergonzar, me voy a sentir avergonzado, ¿verdad? Digo, yo creo que eso tú no quieres. Yo le dije al Señor, ¿verdad? Porque cuando entramos en esa desesperación, ¿verdad? Como ellos decimos, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué hiciste esto? Cuando entra nuestra desesperación, ¿verdad? Cuando ya nos olvidamos, ¿verdad?
de todo y todos los problemas se nos juntan y nos abruma, ¿verdad? Y ya sentimos temor en nuestras vidas. Vamos y reclamamos al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Y yo le dije, Señor, le dije, como les digo, ¿verdad? Les dije, Señor, ¿qué voy a aprender de aquí si me corren? Tú sabes, Señor, de que sacamos el carro, lo estamos pagando. Le digo, es lo que estaba pensando, ¿verdad? Y el Señor me habla y me dice, ¿dónde está tu fe? ¿En quién la has puesto? ¿En ti? ¿En tus manos? ¿En tu trabajo? Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Santo el Señor. Amén. Me hablaba así el Señor. El Espíritu Santo me estaba hablando, hermanos, con una voz tan suave, hermanos, que me decía, ¿dónde has puesto tu fe? Leyendo este versículo, hermano, el Espíritu Santo me habló. Gloria al Señor. Y es así como nos dice el Señor, ¿dónde han puesto vuestra fe? Tal vez están pasando cosas en sus vidas, no lo sé, hermanos, problemas, circunstancias, no sé. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que para que su pueblo confiara en el Señor, lo tuvo que sacar, ¿verdad?, al desierto 40 años, en un viaje que tal vez era de 3 días, ¿verdad? Lo tuvo que 40 años dándole vueltas alrededor en el desierto. 40 años, hermanos, alrededor, caminando alrededor. ¿Para qué? Para que pudiera confiar en el Señor, para que su fe en el Señor creciera, ¿verdad? En el Señor, gloria al Señor. Es así como el Señor, ¿verdad? Es ahí en el desierto, ¿verdad? Que el Señor nos va a enseñar. Más adelante, hermanos, dice en Lucas, ¿verdad? 17:5, que les dicen los discípulos, Señor, Señor, aumentanos nuestra fe. Dice, Señor, Señor, aumentanos nuestra fe. Le dijeron sus discípulos al Señor Jesucristo. Imagínense, hermanos, habiendo visto tantas cosas con el Señor, habiendo visto tantos milagros, sus discípulos le dijeron, Señor, aumentanos nuestra fe. Y el Señor les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Imagínense, hermanos, no sé si recuerdan ese día que la pastora nos dio el grano de mostaza, ¿verdad? Qué tan pequeño es. Amén. Gloria al Señor. Pero ese grano de mostaza cuando crece, dice que se hace como árbol, ¿verdad? Dice que ahí es donde nacen nidos los pájaros. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Santo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Es así como el Señor me hablaba a mi vida. ¿Dónde has puesto tu fe? Imagínense, hermanos, desde que empecé a trabajar, yo no he descansado, hermanos, excepto cuando llegamos aquí. Y desde ahí he trabajado, ¿verdad? Pero aquí el Señor me está enseñando muchas cosas. Me enseñó muchas cosas en este trabajo, y eso que llevo ya 2 meses, gracias al Señor. Ya voy a cumplir 2 meses. Gloria al Señor. Aleluya. Como les digo, hermanos, el Señor me dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿En quién has puesto tu fe? Es así como nos dice en este día, ¿en quién has puesto tu fe? En tus manos, en tus fuerzas. Imagínense, dice que no es por nuestras fuerzas, ¿verdad, hermanos? Sino que es por las del Señor que seguimos caminando. Gloria al Señor. Amén, aleluya. El Señor nunca nos dijo, ¿verdad?, que iba a ser fácil. El Señor nunca nos prometió, ¿verdad?, de que todo iba a ser sencillo, de que no iba a haber tormentas, de que no iba a haber tempestades, de que no íbamos a cruzar desiertos. Eso nunca lo dijo, ¿verdad? Al contrario, dijo el Señor que iba a haber persecuciones, de que nos iban a atacar, que íbamos a pasar por desierto, que íbamos a tener pruebas. Gloria al Señor. Pero después de esas pruebas venía el galardón. Gloria al Señor. El regalo, ¿verdad?, que tiene el Señor con nosotros. Para nosotros, perdón. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Pero el Señor nos dice, yo voy a ir contigo. En esas pruebas, en ese desierto, yo voy a ir contigo.
Así es que no temas ni desmayes. Sigue caminando. Sigue caminando, 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 porque yo no te voy a dejar. Él lo dijo, que Él iba a estar con nosotros hasta que todo esto se acabara, hasta que Él viniera por nosotros. Gloria al Señor. Él lo prometió y cuando Él promete, lo va a cumplir, hermanos. Amén. Gloria al Señor, porque el Señor no es hombre, ¿verdad? Para mentir ni para engañar, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Así es que, hermanos, fijémonos, ¿verdad? La mirada en nuestro Señor Jesucristo. Él es el iniciador y Él es nuestro maestro, hermanos, para que nuestra fe vaya creciendo, hermanos. Gloria al Señor. Santo es el Señor. No seamos, hermanos. Imaginen, nosotros dice que somos bienaventurados, ¿verdad? 7 veces bendecidos. ¿Por qué? Porque no vimos a nuestro Señor Jesucristo, ni vimos todo lo que hizo, ¿verdad? Gloria al Señor. No vimos todos los milagros que hizo. No lo vimos cara a cara, ¿verdad? Pero hemos creído, hermanos. Gloria al Señor. Y así como dijo el Señor, si alguien está falto de fe, dice que vayamos y la pidamos, ¿verdad? Y de sabiduría, y el Señor nos las va a dar. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. El Señor es bueno con cada uno de nosotros. Y como les digo, hermanos, el Señor nunca prometió de que iba a ser sencillo todo esto. De que iba a ser algo tranquilo, de que íbamos a poder caminar contentos, ¿verdad? Felices, sin trabas. No, hay veces que dicen, ¿verdad? Decimos, ¿verdad? Cuando no estamos bien agarrados del Señor, nos iba muy bien cuando estábamos en el mundo que ahora. Decíamos, yo lo dije una vez, ¿por qué? Porque yo no conocía verdaderamente al Señor. Gloria al Señor. Yo dije, me iba más bien cuando yo estaba en el mundo, ¿verdad? Que trabajaba, ganaba dinero y ahora vienen problemas y problemas. Gloria al Señor. ¿Pero qué? Pero un día tuve un encuentro, ¿verdad? Con el Dios Todopoderoso, el Creador. Y me dijo, el Señor me dijo, no te va a faltar nada. Aleluya. Gloria al Señor. Yo te voy a dar todo lo que necesitas. Gloria al Señor. Y como les digo, el Señor lo ha cumplido. Amén. Y lo va a seguir cumpliendo. Amén. Santo es el Señor. Amén. Y esta noche, ¿verdad? Si nos dice el Señor, ¿en dónde has puesto vuestra fe? ¿En dónde? ¿En dónde has puesto tu fe, hermana? ¿Dónde has puesto tu fe, hermana? Hay veces que decimos tantas cosas, hermanos, que por la desesperación que tenemos. Como les digo, sus discípulos eran expertos en el mar, en el mar, en el lago, ¿verdad? En tormentas, ellos ya habían pasado tanto, pero ese día no pudieron con esto, no pudieron con esa tormenta que vino, que azotaba, que ya se iban a ahogar, que se iba a destruir la barca, y tuvieron que despertar al maestro y decirle, maestro, ayúdanos porque nos vamos a morir. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. El Señor nunca nos va a dejar. Amén. Nunca nos va a dejar el Señor. Gloria al Señor. Dice que Jonás, ¿verdad? Dice que cuando lo mandó a Nínive, dice que no quiso ir, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dice que lo devoró un pez, ¿verdad? Un enorme pez. Dice que estando en el pez, dice que empezó a orar. Empezó a orar y dijo, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza.
Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Gloria al Señor. Dice que estaba orando, ¿verdad? Estaba diciendo este salmo, ¿verdad? Diciéndole al Señor que le ayudara, ¿verdad? De que tal vez había pasado tantas cosas, pero que el Señor estaba con él todavía, que él no lo había dejado, ¿verdad? Se arrepintió. ¿Y qué pasó? Que el Señor lo siguió usando, ¿verdad? Lo usó todavía. Amén. Gloria al Aleluya. Señor. Santo es el Señor. Gloria a su nombre. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, hay que poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, Amén. en nuestro Señor, ¿verdad? Porque si sabiendo Amén. Aleluya. dónde está puesto nuestros ojos, nuestra confianza, que es en el Señor, ¿verdad? No importa lo que venga, no importa si los vientos vienen fuertes, no importa la tempestad que estemos pasando, si estamos pasando el desierto y ya no podemos seguir caminando, hermanos, dice el Salmo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, ¿verdad? Gloria al Señor. Es ahí, en el Señor, ¿verdad? Donde encontramos nuestra salvación, nuestras fuerzas para seguir caminando. Pero hay que poner nuestra fe en Él, hermanos. Fe en nuestro Señor. Que cuando nos diga, no, pues, no lo vas a hacer, hay que decir, sí, podemos porque el Señor está con nosotros. Amén. Gloria al Aleluya. Señor. Si vemos el problema que no podemos, que tal vez no se resuelve, decirle, Señor, te dejo este problema en tus manos, Señor. Yo sé que tú lo vas a resolver. Yo sé que tú lo vas a hacer. Y el Señor, aunque no veamos, hermano, y aunque ya decimos, Señor, ¿hasta cuándo vas a sanarme? Señor, ¿hasta cuándo vas a resolver este problema? Acuérdense, el Señor está obrando en el silencio, ¿verdad? Para cuando llegue ese día, digamos, Señor, tú lo hiciste, Señor. Gloria al Señor, hermanos. Santo es el Señor. Amén. Hermanos, eso es todo por mi parte. Si alguien quiere pasar al altar, está abierto el altar. Estaremos orando.